Bienvenidos jóvenes de séptimo grado a su clase de matemáticas. Continuaremos estudiando la unidad número 6, razón, proporcionalidad y porcentaje. La lección 2, proporcionalidad directa. Y la sección 2, constante de proporcionalidad y fórmula para expresar la proporcionalidad directa. Les saluda el profesor Obed Jonathan Méndez Flores, docente del Centro de Educación Básica José Castro López, en el área de matemáticas, ubicado en el departamento de Cortés, municipio de San Pedro Sula. Hoy impartiremos la clase 2 de las dos que se tienen programadas en esta sección. El objetivo será encontrar la constante de proporcionalidad con la fórmula A es igual a Y sobre X. El contenido lo podemos encontrar en la página 165 de la guía del docente y en la página 131 del libro de texto del estudiante. Este lo podemos descargar ingresando al portal educativo Educatrachos, ingresando en el siguiente link. Iniciaremos la clase dándole solución a la tarea asignada el día anterior. Esta consistía en resolver el ejercicio 2.2. En su inciso A nos planteaba: con los datos del ejemplo 2.2, ¿cuánto tendría que pagar por 6 paletas? Recordando, el ejemplo 2.2 nos planteaban, o nosotros habíamos llegado a la conclusión de que la fórmula que describía a ese ejercicio era y igual a 6 por x, teniendo como constante de proporcionalidad a 6 y siendo y el costo total a pagar y siendo x la cantidad de paletas que se compraba. Por lo tanto, si x es la cantidad de paletas, al reemplazar tendríamos que el costo y es igual a 6 multiplicado por la cantidad de paletas x, que es 6. Eso nos lleva a concluir que y es igual a 36. Por lo tanto, la respuesta sería que se pueden comprar o se gastarán al comprar 6 paletas 36 lempiras. Muy bien. El inciso B nos plantea: observe la siguiente tabla y exprese la proporcionalidad directa entre el tiempo en horas que tarda un auto en recorrer con una velocidad constante cierta distancia en kilómetros. Muy bien, si vemos el análisis, el tiempo representado con la variable x y la distancia representado con la variable y, cada uno con su respectiva unidad de medida, el tiempo en horas y la distancia en kilómetros. Si no ha pasado ninguna hora, entonces en este caso no he recorrido nada, 0, 0. Si pasa una hora, entonces hemos recorrido 70 kilómetros. Si pasan 2 horas, hemos recorrido 140 kilómetros. Si pasan 3 horas, hemos recorrido 270 kilómetros. Y si pasan 4 horas, hemos recorrido 280 kilómetros. Ustedes debieron de haber encontrado un patrón. ¿Cuál era el patrón? Podemos decir que 70 multiplicado por el tiempo, que es 1, nos da 70. Y que 70 multiplicado por el tiempo, que es 2, nos da 140. Y esa es la distancia recorrida. Y que también 70 multiplicado por el tiempo 3 nos da la distancia recorrida, que es 10. Y también con 4, 70 multiplicado por 4 nos da 280, que también es la distancia recorrida. Entonces nosotros podemos decir que de manera sucesiva ocurrirá que la distancia es igual a multiplicar 70 por el tiempo. Pero la distancia está representada por la variable y el tiempo está representado por la variable x. Si lo reemplazamos, quedaría de la siguiente manera: y igual a 70x. Por lo tanto, concluimos que tenemos una constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad es 70. Muy bien. Tenemos ahora el inciso C para este ejercicio. Con los datos del inciso B, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido el auto en 8 horas? Como nosotros ya tenemos la fórmula escrita con su constante de proporcionalidad, que es y igual a 70x, entonces solamente reemplazamos. X es el tiempo en horas, son 8 horas. Y sería igual a 70 multiplicado por x, que en este caso toma el valor de 8. Y sería igual a 560. Entonces, por lo tanto, como conclusión, nosotros podemos decir que luego de 8 horas habrá recorrido 560 kilómetros. Hemos culminado con la tarea. Espero que haya estado correcta todas las conclusiones que ustedes hayan sacado. Ahora iniciaremos el tema dándole continuidad a la constante de proporcionalidad. Hoy aprenderemos cómo calcular la constante de proporcionalidad de manera directa. Para ello analizaremos el ejemplo 2.3. Nos dice: dado que y es la distancia recorrida por una persona que camina 80 metros por minuto y es directamente proporcional al tiempo x,
Encuentre la constante de proporcionalidad A. Muy bien, nos habla de una persona que camina 80 metros por cada minuto. Eso lo debemos de tener muy en cuenta. Va a caminar 80 metros por cada minuto de tiempo recorrido. O transcurrido en este caso, ¿verdad? Recorrido serían los 80 metros. Podemos realizar un esbozo, miren. Vuelvo a insistir, por cada minuto de tiempo transcurrido, entonces habrá recorrido 80 metros. Entonces aquí vamos. En 0 metros, pues no significa que el tiempo ha sido 0 minutos transcurridos. Pero si transcurre 1 minuto, entonces vamos a 80 metros. Si transcurren 2 minutos, vamos a 160 metros, que es lo que vamos a organizar en la siguiente tabla. Tenemos el tiempo representado con la variable X y la distancia recorrida representado con la variable Y. Y tenemos diversos tiempos que la persona puede ir recorriendo. Entonces, si la persona no ha recorrido ningún minuto, significa que su distancia también es 0. Si la persona ya recorrió 1 minuto, así como observamos en el diagrama, entonces la persona tiene una distancia recorrida de 80 metros. Si han transcurrido 2 minutos, entonces la persona habrá recorrido 160 metros. Y si han transcurrido 3 minutos, entonces la persona habrá recorrido 240 metros y así sucesivamente. Ahora realicemos un análisis de la situación, porque a nosotros lo que nos piden encontrar es la constante de proporcionalidad A. Entonces nosotros debemos de considerar que la proporcionalidad directa se expresa con la fórmula Y igual a X, es decir, A multiplicado por X. Pero el valor de Y está representado por la distancia y el valor de X está representado por el tiempo. Y algunos de esos valores nosotros los conocemos. ¿Por qué? Tiempo, por ejemplo, 0 minutos, 0 metros recorridos, pero 1 minuto, 80 metros recorridos. Entonces esto nos puede ayudar a realizar los cálculos del valor de la variable, ya que nosotros podemos despejar como que fuese una ecuación. Vamos a realizar esta idea. Ok, consideremos que X vale 1, si en este caso el tiempo 1 minuto, y que Y vale 80, o sea la distancia recorrida en 1 minuto, 80 metros. Si nosotros reemplazamos en la fórmula tendríamos Y, que es 80, tendríamos igual a la A, que solamente la copiamos, y X, que vale 1, entonces reemplazamos, en lugar de X colocamos 1. Ahora, una vez reemplazado en la ecuación o la fórmula, entonces nosotros vamos a despejar. Aquí, como la A aparece en el lado derecho, podemos aplicar la propiedad simétrica y cambiarlos de puesto sin ningún problema. A multiplicado por 1 es igual a 80. Ahora, yo quiero encontrar el valor de A. El 1 está multiplicando, entonces puede pasar del otro lado a dividir o le divido 1 en ambos lados. Eso sería A es igual a 80 dividido entre 1, de lo cual concluimos que A es igual a 80. Ok. Pero podemos hacer lo mismo con todas las parejas, con 2 minutos y con 160. Veamos a ver. Y es igual a multiplicado por X. Consideremos que X vale 2 y que en este caso la Y vale 160. Entonces reemplacemos. Si observamos, el valor de Y es 160, bajamos la letra A y el valor de X es 2. Si nosotros los movemos de posición aplicando la propiedad simétrica, nos quedaría A por 2 es igual a 160. Pero yo quiero dejar sola la A para encontrar su valor. El 2 está multiplicando, pasaría a dividir, o lo mismo que le dividiéramos 2 de ambos lados. A es igual a 160 dividido entre 2. Pero ahora tenemos que entonces si es 160 dividido entre 2 es igual a 80. Y finalmente, si hacemos lo mismo con la tercera pareja, 3 y 240, tendríamos la misma idea. Reemplazamos. El valor de Y es 240, el valor de A es el que vamos a encontrar y el valor de X es igual a 3. Entonces me queda A multiplicado por 3. Aplicamos la propiedad simétrica y ahora el 3 que está multiplicando va a pasar del otro lado a dividir. A es igual a 240 dividido entre 3. Pero 240 dividido entre 3 nos da como resultado 80. Si ustedes se fijan, con cualquiera de las tres parejas nosotros hemos obtenido la misma respuesta. La constante de proporcionalidad es 80 y eso debe de ser correcto porque recordemos que por eso se llama constante de proporcionalidad, porque va a ser la misma independientemente de los valores que vayamos obteniendo, ya que la proporcionalidad directa me dice que deben de aumentar
en la misma razón las magnitudes. En este caso, si aumenta una en el doble, la otra debe aumentar en el doble. Si aumenta una en el triple, la otra también debe de aumentar en el triple. Perfecto. Ahora obtendremos de esta situación ciertas conclusiones. ¿Por qué? Observemos. La constante de proporcionalidad es igual a 80 entre 1. Pero 80, ¿quién es? 80 es y, que es la distancia, y 1 es x, que es el tiempo. Si observamos en el segundo cálculo, 160 es y, que es la distancia, y 2 es x, que es el tiempo. Y en el tercer cálculo ocurre lo mismo, 240 es y, que es la distancia, y 3 es x, que es el tiempo. Entonces podríamos decir prácticamente que el cálculo de lo que es la constante de proporcionalidad lo estamos realizando dividiendo la distancia entre el tiempo, pero la distancia es y el tiempo es x, o sea que sería como dividir y entre x. Entonces, de este análisis nosotros concluimos la siguiente idea. La constante A se puede calcular de esta forma. Si observamos es lo mismo que teníamos escrito, 80 entre 1, 160 entre 2 y 240 entre 3, que todo nos da 80, así como aquí. Pero todos los numeradores son valores para y todos los denominadores son valores para x. Entonces al final la constante de proporcionalidad se puede calcular como y entre x. Por lo tanto tenemos la fórmula para la proporcionalidad directa, ya la conocemos, que es y igual a multiplicado por x. Y de esto emana que la fórmula para la constante de proporcionalidad es a igual a y dividido entre x. De esta manera nosotros podemos encontrar la constante de proporcionalidad para cualquier ejercicio. Ahora yo los invito a ustedes a que practiquen comprobando lo aprendido, resolviendo los ejercicios 2.3 planteados en el libro de texto en la página número 132. Nos dice, dado que y es directamente proporcional a x, encuentre la constante de proporcionalidad a. Y nos dan el inciso A, que aquí está la tabla que relaciona los paquetes y las cantidades de galletitas que contiene. Y el inciso B, que relaciona los borradores y el costo que tiene cada borrador. Muy bien, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan comprendido muy bien el tema. Nos vemos pronto en los siguientes videos, si Dios quiere. Saludos.